Buenas tardes. A continuación abordaremos el cumplimiento de la sentencia condenatoria de remate en juicio ejecutivo por obligación de dar, para la asignatura Juicios Ejecutivos y Procedimientos Especiales impartidas por el profesor Carlos Alarcón. Para comenzar con esta presentación, debemos saber que los juicios ejecutivos corresponden a procedimientos contenciosos que tienen por objeto obtener por vía de apremio el cumplimiento de una obligación indubitada que el deudor no cumplió en su oportunidad. Este procedimiento, a diferencia del procedimiento ordinario, busca dar reconocimiento a un derecho ya existente que se deberá evidenciar a través de un título ejecutivo. Para empezar a hablar sobre el cumplimiento de la sentencia condenatoria de remate, debemos ubicarnos en el juicio ejecutivo por obligación de dar, el cual puede ser de mayor o mínima cuantía. En primer lugar, tenemos los requisitos del juicio ejecutivo por obligación de dar. Estos son la existencia de un título ejecutivo, la existencia de una obligación líquida y actualmente exigible y que la acción no esté prescrita. El juicio ejecutivo se iniciará con la demanda ejecutiva ante el tribunal competente. Una vez ya se ha hecho el estudio de admisibilidad de la demanda ejecutiva, pasaremos por el derecho de defensa del deudor. Luego por las excepciones, si las hubiere. Siguiente a ello, por la admisibilidad de las excepciones y si éstas fueran consideradas, le seguirá el término probatorio. El plazo para dictar sentencia definitiva es de 10 días, no fatal para el tribunal. El juez de oficio cita a las partes a oír sentencia definitiva y esta puede ser condenatoria o absolutoria. La que nos importa en este momento es la condenatoria. La sentencia condenatoria es aquella resolución judicial que rechaza todas las excepciones opuestas por el ejecutado, ordenando a seguir adelante con la ejecución. En este caso, el ejecutado es condenado a las costas. Dentro de la sentencia condenatoria podemos distinguir la condenatoria de pago y de remate. Esta última es la que nos compete en este caso. La sentencia condenatoria de remate es aquella resolución judicial que rechazó todas las excepciones opuestas, ordenando a seguir adelante con la ejecución, respecto de los bienes embargados que no consiste en la especie o cuerpo cierto debido o en una suma de dinero. O sea, inicia un proceso de realización de los bienes embargados. Requisitos de la sentencia condenatoria de remate. Si la sentencia es una condena de remate, se seguirá adelante con el denominado procedimiento de apremio, establecido en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil, conducente al remate de todos los bienes embargados, a su realización y al pago al ejecutante, una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el cuaderno principal. Dentro de los requisitos podemos considerar los siguientes. Primero, que se hayan rechazado todas las excepciones interpuestas. 2. Que los bienes no recaigan en especie o cuerpo cierto debido o en una suma de dinero, ya que de lo contrario estaríamos ante una condenatoria de pago. 3. Que se inicie un proceso de realización de los bienes embargados, esto es, convertir los bienes en una cantidad de dinero con el fin de satisfacer el crédito del ejecutante por medio de la pública subasta. Y 4. Que una vez dictada la sentencia definitiva, se deba notificar por cédula. En el caso de interponerse un recurso de apelación, debemos tener en cuenta que solo se podrá aplicar la regla general del artículo 194 numeral primero del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que se considera el solo efecto devolutivo, es decir, que se podrá pedir una orden de no innovar para paralizar el documento. La sentencia condenatoria de remate se caracteriza principalmente por el objeto en el que recae, los cuales son los bienes embargados que no consisten en la especie o cuerpo cierto debido o en una suma de dinero. Esto significa que se deben rematar los bienes para que el acreedor sea pagado. Esta sentencia condenatoria se encuentra en el cuaderno principal, el cual acoge la demanda ejecutiva, excepciones del deudor, la sentencia y otras actuaciones. Además, esta sentencia es susceptible de recurso de apelación, pero en conformidad con el artículo 194, numeral primero del Código de Procedimiento Civil, solo en su efecto devolutivo, por lo que la sentencia de remate se puede cumplir aunque no se encuentre ejecutoriada, a menos que el ejecutado haya solicitado la orden de no innovar. ¿En qué se diferencia entonces la sentencia condenatoria de pago con la sentencia condenatoria de remate? Por un lado, la sentencia condenatoria de pago, como bien sabemos, va a rechazar todas las excepciones opuestas, posteriormente condenando a la parte ejecutada, mientras que la sentencia condenatoria de remate ordena seguir adelante con la ejecución del embargo y posterior remate. Además, se debe iniciar un proceso de realización de bienes embargados solo en el caso de la sentencia condenatoria de remate. Esta es su más significativa diferencia. Cumplimiento de la sentencia de remate. Se deben distinguir 4 situaciones. Número 1. Bienes sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro
o de difícil o dispendiosa conservación. Artículo 483 del Código de Procedimiento Civil. Venderá el depositario en la forma más conveniente y sin previa tasación, pero con autorización judicial, los bienes muebles sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro, o cuya conservación sea muy difícil o muy dispendiosa. Número 2. Efectos de comercio realizables en el acto. Artículo 484 Código de Procedimiento Civil. Los efectos de comercio realizables en el acto se venderán sin previa tasación por un corredor nombrado en la forma que establece el artículo 414. Es decir, se venden sin previa tasación por un corredor de bolsa nombrado conforme a las reglas de los peritos. Número 3. Bienes muebles no comprendidos en las situaciones anteriores. Artículo 482 del Código de Procedimiento Civil. Los bienes muebles embargados se venderán en martillo, siempre que sea posible sin necesidad de tasación. La venta se hará por el martillero designado por el tribunal que corresponda. Es decir, bienes muebles embargados se venden por martillero siempre que sea posible sin necesidad de previa tasación. El tribunal designará a un martillero. Por último, 4. Bienes que requieren previa tasación. Artículo 485 del Código de Procedimiento Civil. Los demás bienes no comprendidos en los 3 artículos anteriores se tasarán y venderán en remate público ante el tribunal que conoce de la ejecución o ante el tribunal dentro de cuya jurisdicción estén situados los bienes, cuando así se resuelva solicitud de partes y por motivos fundados. Por lo tanto, es menester para el remate de estos bienes cumplir con una serie de etapas: la tasación, las bases para el remate, citación a los acreedores hipotecarios, fijación de fecha y hora para el remate, publicaciones y por último, remate. En conclusión, podemos decir que la sentencia condenatoria de remate es una de las formas más complejas de hacer valer una obligación de dar para con el ejecutante, pero a la vez es una de las más efectivas para que el deudor se haga responsable de su deuda. Es una forma de darles seriedad y tomarles el peso a las obligaciones. Pudimos observar que este proceso ejecutivo requiere de muchos elementos para efectuarse, de una serie de pasos para hacerla valer y así como también el régimen estricto que persigue al no admitir excepciones o recursos, salvo las que la ley así lo permita. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración todos los requisitos, las características y elementos para el cumplimiento de la condenatoria de remate y que ésta sea efectiva a futuro.